Bueno, ahora sí, comenzamos formalmente el espacio. Justo que está llegando Fernando, muy bien. Fernando, te estábamos esperando para empezar formalmente. Hola, hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, yo les quiero dar la bienvenida y agradecer especialmente a Ana Quintanilla, flamante licenciada en Historia, que ya no es la primera vez que nos acompaña como invitada en uno de estos espacios, pero hasta ahora, lo recordábamos hace un ratito, hasta ahora siempre la tenía que presentar como, bueno, estudiante de la carrera de Historia de la Universidad del Comahue, y ahora ya con su tesis terminada, defendida, y acreditado su trayecto de aprendizaje con nada menos que con una excelente nota, como un 10, que fue por unánime, todo el jurado decidió esa calificación. Así que luego de haber transitado toda esa instancia académica de acreditación, ahora ya la puedo presentar como licenciada en Historia. Y bueno, agradecerte, Ana, de corazón, que estés nuevamente acá con nosotros. La primera vez que estuviste estabas como en pleno proceso de elaboración de tu tesis, entonces pudiste compartir con las estudiantes algunas cuestiones de cómo ibas pensando esa metodología, por qué habías seleccionado el tema acerca de los orígenes de la reforma en salud mental en Río Negro, por qué te habías interesado, qué te había convocado y cómo te habías propuesto estudiarlo para que sea un conocimiento científico. Y en esta oportunidad, por ahí retomando un poquito eso, pero ya vas a poder contarnos cómo fue esos resultados de tu investigación, ¿no? Que ya tras hacer el trabajo de campo y el análisis de esos resultados, ya estamos en condiciones de compartir un poco también esos resultados. Así que, bueno, agradecerte. Ana nos acompaña desde Bariloche, así que nuestra primera invitada de lujo para dar inicio a este pequeño ciclo que van a ser una serie de charlas. Les anticipo que la semana que viene ya me confirmó que nos va a acompañar Pepe Chiapapietra, la siguiente semana nos va a acompañar Aníbal Gutiérrez, así que bueno, muy contenta con dar origen a este ciclo de invitados, invitadas, con vos abriéndolo, Ana, que me encanta. Así que muchas gracias, te cedo la palabra si querés presentarte vos y ya quedas a cargo del espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Un gusto poder compartir este espacio y le agradezco. ¿Se escucha bien? Esa es la primera pregunta. Sí, bueno. Porque viste, estamos muy lejos por ahí. Y bueno, agradecer poder compartir este espacio, como decía Claudia, desde otro lugar, desde el fin de un trabajo. Yo, bueno, Claudia fue mi directora de tesis, así que un honor desde hace un tiempo compartir con ella esto. Y si les parece bien, yo preparé un PowerPoint, en realidad es el PowerPoint que preparé para mi defensa de tesis, a que le agregué algunas pequeñas cositas, un poco como decía Claudia, para contar el recorrido hasta llegar al tema final del trabajo. Voy a ver si me sale esto de compartir la pantalla, si me dan un minutito, y acá viene a ser este. Vamos a ir ahí. Tengo que ver ahí, sí. Pareciera que se comparte y todo. Muy bien. Bueno. Sí, ahí ya se comparte. Fantástico. Bueno, este es no sé si me convendrá por ahí bajar mi cámara, sacar mi cámara, a ver si funciona así, porque es medio lento acá el internet, a ver si así va un poquitito mejor. Y podemos sacar todas las cámaras, así tiene, Sí, acá lo minimizo para darle prioridad a la presentación y te vamos escuchando, Ana. Bueno, este es el título de mi trabajo.
como ven, tiene que ver con el proyecto de reforma. Al ser una licenciatura en historia, tenemos que remitirnos a un tiempo y un espacio acotado, o sea, hay que definir ese momento que vamos a estudiar y qué objetivo nos vamos a plantear dentro de un tema tan vasto como podría ser el de la reforma rionegrina. Entonces esto que parece tan prolijo, ¿no? Ya está definido el periodo, ya está definido el tema, pero no fue así como comenzó mi trabajo de tesis. Hay que ver si lo puedo avanzar esto. A ver. No sé si está cambiando algo, no está cambiando nada. Perdón, ¿eh? No, no está cambiando, quedó como en la primera diapo. Ahí. Ahora Vamos a la segunda. Esta es la segunda. Bueno, decía entonces el título definitivo de la tesis, pero no empezó aquí el recorrido. Para mí, esta fue la idea inicial, que no es otra cosa que el título de una charla que fui a escuchar en ocasión de un congreso de historia acá en Bariloche, y en el cual el exponente planteaba un inicio de una investigación sobre los años 30 y unos archivos que habían encontrado, una documentación que habían encontrado en un altillo, medio mojados, medio comidos por las ratas, bueno, algo que atrae muchísimo a un historiador, digamos, revisar papeles viejos. Entonces, el tema ahí era justamente aquellos inmigrantes que habían llegado en esas épocas tempranas del siglo XX y cómo algunos de ellos habían terminado recluidos en un hospicio, en un manicomio, en una colonia psiquiátrica. Yo intenté empezar con ese tema, pero bueno, con mucho criterio en ese momento. El profesor que estaba a cargo del proyecto me dijo, estás lejos, el acceso a los documentos. Bueno, me planteó una serie de temas que en ese momento me parecieron que no me gustaba, pero tenía razón, digamos. Siempre es bueno en una investigación estar un poco más cerca de las fuentes, tener cerca a quienes pueden ser tus directores o quienes te guían. Y bueno, así de esa manera me dijo, fíjate qué pasa en Río Negro. Esa fue su puntapié inicial. Y claro, cuando yo me di vuelta y miré a Río Negro, vi que en Río Negro lo que pasaba es que no había manicomios, no había colonias. No podía investigar ese tema acá, o por lo menos me sonaba raro. Y entonces empecé a preguntarme, ¿qué es esto que hay en Río Negro? ¿Qué es este sistema tan novedoso para mí, que no estaba interiorizado para nada de los sistemas de atención de la salud mental? O sea, a mí me interesó un problema social, que era la inmigración y su relación con la locura, y de repente me vi inmersa que tenía que estudiar el sistema de salud mental. Así que bueno, esto fue caminando, digamos, fue iniciándose un recorrido en el que se fueron puliendo algunas de las aristas de este tema que me interesaba, hasta que estos son diferentes títulos que tuvo el trabajo a lo largo de mi carrera, en diferentes presentaciones o bocetos de trabajo, hasta que finalmente mis caminos se cruzaron con el de Claudia, y junto con la doctora Laura Méndez, que es doctora en historia, fuimos armando este proyecto que ya adquirió, digamos, sus características propias, tuvo sus interrogantes, sus objetivos específicos. Lo que yo quiero tal vez graficar en esta pequeña introducción es que esto es un camino que se va construyendo mientras se recorre. Mientras recorremos ese acercamiento a nuestro objeto de estudio, vamos construyendo también la forma de abordarlo y vamos definiendo lo que queremos hacer con él, ¿no? O lo que queremos investigar de ese tema grande que es el primer interés. Entonces, fue así como fijamos nuestros objetivos generales, en principio en analizar el proceso de reforma que había tenido lugar o que se había iniciado por el año 83 en la provincia de Río Negro, y para delimitar nuestro periodo de estudio fijamos el momento de reglamentación de la ley. En historia hay que justificar muy bien el periodo que vos elegís, y bueno, entonces hicimos esta justificación de tomarla desde esos primeros inicios, a los que habían dado los propios trabajadores del programa, hasta que la ley se reglamenta y pueden empezar a ponerse en marcha los dispositivos que allí se planteaban.
El otro objetivo, o dentro de este objetivo además, era vincularlo con ese contexto histórico que era muy importante en relación al programa y que no era otro que el retorno a la democracia. El otro objetivo fue reconstruir estas trayectorias de quienes llevaron adelante la reforma, cómo se habían formado, de dónde venían, cuáles habían sido sus prácticas políticas, universitarias, sus concepciones ideológicas, y tratar de articular esos recorridos previos con su participación en el proceso. Esos fueron los dos objetivos generales que nos planteamos. Para ello tuvimos que recurrir a un andamiaje teórico. En mi caso tenía que ser un andamiaje histórico, por cierto, y yo elegí un mestizaje de algunas corrientes históricas que servían a fin de los objetos que queríamos estudiar, ¿no? En un objeto tan poco tratado desde la historia, con tantas aristas para abordar, uno elige desde qué lente lo va a observar. Una mezcla de esto es lo que nosotros elegimos. A su vez, nos apoyamos en una serie de conceptos para vertebrar nuestro trabajo, conceptos que consideramos claves para analizar cada uno de los aspectos, y por supuesto, tuvimos que analizar el estado de la cuestión, saber qué se había escrito antes sobre el tema. Todos escribimos sobre los que han hecho otros antes, trabajamos sobre esa materia, y si bien desde el punto de vista histórico no había muchos estudios, sí había sobre todo trabajos realizados por los propios iniciadores de la reforma, a los que se fueron incorporando otros profesionales interesados en aspectos sociológicos o de la administración del Estado, y bueno, esos constituyeron entonces nuestro estado de la cuestión. Con respecto a la metodología utilizada, digamos claramente por nuestro objeto de estudio, fue un análisis de tipo cualitativo. Este análisis estuvo basado principalmente en una serie de entrevistas semiestructuradas que llevaron adelante, digamos, un tipo de conversación muy particular, con preguntas, pero, o sea, teníamos una guía con preguntas en función de nuestros objetivos, de nuestros interrogantes, pero lo suficientemente flexible como para hacer lugar a los datos que surgieran y a las reflexiones de los propios entrevistados. Estos entrevistados, debido a que fueron realizadas durante el periodo de confinamiento, durante la pandemia, todas las entrevistas fueron realizadas en forma de videollamadas. Fueron entrevistas muy interesantes, de entre 1 y 2 horas, algunas de más de 2 horas, muy ricas, y se les pidió a todos, a este universo de entrevistados, su consentimiento para que sus testimonios fueran utilizados y para figurar con su nombre y su apellido en el trabajo, que así aparecen. Una vez obtenidas estas entrevistas, organizamos esos testimonios por temas, tratando de darle fluidez a cada uno de los ítems, de construir datos con sentido a partir de la información que íbamos obteniendo. Las personas entrevistadas surgen de una selección, tratando de contactar a quienes consideramos gestores de la reforma. Como les digo, tuvieron que ser entrevistados de forma virtual. Entendemos que, aunque parece un número pequeño, es un número significativo dentro de los que son los llamados fundadores, ¿no? Utilizo aquí este término, que es el que usa Claudia en su trabajo, y se refiere a aquellos trabajadores que se unen al programa muy tempranamente, que están prácticamente desde el inicio. Si bien en el escrito no están incluidos aquellos que, habiendo formado parte del programa, se volvieron detractores o se retiraron del programa, sus voces críticas las hemos incorporado a través de sus escritos, que fueron numerosos, en el debate público, en la prensa, en escritos en revistas especializadas, porque nos costó bastante, aunque en un primer momento pensamos que podíamos incluir entrevistas, nos costó bastante, y bueno, no lo conseguimos, nos pareció que era mejor explicitar en la tesis que no iban a ser entrevistados y directamente concentrarnos en los gestores del programa. Otros
de los elementos importantes en el trabajo fue, por cierto, la observación, el análisis de los documentos seleccionados. Los documentos, por supuesto, son siempre parciales, responden a diferentes formas de elaboración, de almacenamiento, sobre todo en este caso en que muchos documentos son elaborados por los propios gestores o fueron rescatados desde el archivo de la coordinación. Estos son los lugares a los que recorrimos en busca de documentos: el Archivo de la Coordinación Provincial de Salud Mental en Viedma, la Legislatura Provincial, el Diario Río Negro. Entonces, como les digo, hay que hacer un análisis crítico de estos documentos, establecer su fiabilidad, el contexto de su producción, quién lo escribe, por qué lo escribe, en qué momento. Como les digo, en el archivo de la coordinación había montones de cajas y carpetas donde seguramente si hoy nos dirigimos a esos archivos encontraremos otras preguntas que hacerle a ese archivo. Ese es el momento en que uno lo hace, y el estado de la investigación también contribuyen a ver qué le preguntamos a esos documentos, ¿no es cierto? Y con respecto a la prensa, hay que analizar también si se trata de una nota de opinión o de una nota informativa. Y en particular, la mayoría de las notas de prensa, aunque hay artículos de publicaciones, sobre todo de la zona atlántica, la mayoría son del diario Río Negro, que digamos, estuvo muy presente en el debate público durante el proceso de reforma. Y es notable un trabajo al que tuvimos acceso de Matías Toledo, también un estudiante rionegrino, tal vez se haya recibido también a esta altura, que le investigó o analizó comparativamente cómo se posicionó el diario Río Negro en el año 91, en que era bastante favorable a la reforma, y en el año 2001, donde francamente se planteó como opositor. Bien, el escrito lo estructuramos en 6 partes, no voy a entrar mucho en consideraciones particulares. Como ven, hay una primera introducción donde se trata particularmente la parte teórica, metodológica, se señalan los objetivos. En el segundo capítulo tratamos de someramente poner en autos, digamos, de cuáles eran los antecedentes del tratamiento de la salud mental, cuál era el contexto histórico. En una tesis, sobre todo desde el punto de vista histórico, siempre hay que pensar que el que lee la tesis no sabe nada ni sobre el tema, ni dónde está ubicado histórica y geográficamente. O sea, a veces hay que decir hasta dónde queda la provincia de Río Negro, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, con esas premisas hicimos este pequeño desarrollo para poner en cuestión nuestro objeto de estudio. Ya en la tercera parte nos adentramos en lo que era la salud mental en Río Negro antes y durante la reforma, y un capítulo especial, un capítulo particular fue dedicado a los agentes que llevaron a cabo la reforma, que eran objeto de nuestro estudio. Quienes llevaron adelante este proceso, ya hablaremos de qué significa los brancaleones. Aquí en la última parte del desarrollo estuvo dedicada a la ley, a su debate, aprobación, y finalmente dimos lugar a las consideraciones finales, a un detalle sobre el corpus documental al que tuvimos acceso, y la bibliografía con la que contamos al momento de iniciar el trabajo, o de desarrollar el trabajo. Como les decía, no es la historia del encierro la que nosotros íbamos a abordar, así que solo hicimos un pasaje bastante rápido sobre las formas en que se asumió el tratamiento, la asistencia a quienes padecen de sufrimiento mental, como desde siempre la reclusión pareció una forma de tutela, de asistencia, pero también un castigo, digamos. Las formas que adquirió en la Argentina, hablamos del alienismo, que es una corriente muy importante, como unos intentos de reforma que no reformaba demasiado, aquellas reformas que lo intentaron desde adentro, como decimos allí, ya en el siglo XX, centrándonos particularmente en aquellos movimientos que van a tratar de romper con el modelo manicomial, que son los que nos interesan, particularmente la psiquiatría democrática liderada por Passaglia en Italia, que tiene claros lazos con la reforma rionegrina, y con el primer servicio de psicopatología en un hospital general, que es una experiencia argentina, anterior a la dictadura del 76, en el hospital
Evita, se llamó en su momento, conocido como el Lanús. Bien, nuestro enfoque tiene que ver con lo que dos historiadores, Bogoslawski y Soprano, denominan el rostro humano del Estado, es decir, con los agentes concretos que llevan adelante la acción estatal. En nuestro caso nos centramos particularmente en quienes lideraron esta reforma. Como decimos, tratamos de estudiar el proceso de reforma, de articular las trayectorias de quienes llevan adelante el proceso, justamente viendo cómo articularon eso con las reformas que llevaron adelante, y nos ubicamos en la provincia de Río Negro, en el periodo comprendido, como dijimos, entre el 83 y el 92. Por respecto al sistema de salud en Río Negro, también lo vamos a pasar un poquito rápido, hay trabajos muy interesantes, sobre todo de la gente del Comahue, de la zona atlántica, sobre la salud en Río Negro y sobre todo en lo que ellos denominan la salud bajo el sistema neoliberal, que comprende los últimos años analizados por nosotros, y decir que hasta el año 59 los destinos sanitarios de la provincia se regían desde Nación. Recién en el año 59 se constituye un Consejo Provincial de Salud Pública. Después, igual que en la Nación, se suceden gobiernos civiles, intervenciones militares, y en el año 73, es digno de destacar este punto, con un gobierno democrático, se intenta implementar un proceso democratizador de la salud. Hay un movimiento bastante innovador del gobierno de Mario Franco, en consonancia con el gobierno nacional y su intento de constituir un sistema integrado de salud. En el 76, con la llegada de un nuevo gobierno militar, se deja sin efecto todo estas innovaciones y comienza un ciclo de deterioro de la salud pública y un crecimiento del sector privado. Concretamente en salud mental, vamos a decir que hay varios trabajos que hablan de la existencia de una colonia psiquiátrica en la década del 60, ubicada cerca de Ingeniero Jacobacci, un gran edificio que fue cerrado en el año 72, en algún momento fue el matadero de Jacobacci posteriormente, pero bueno, bastante significativo el uso posterior. Esta colonia, de la que no hay mucha documentación con respecto a su funcionamiento, más bien tenemos testimonios orales y algunos testimonios que volcó el mismo José Schiappapiedra en sus escritos, nos dicen que fue por un convenio entre el Instituto Nacional de Salud Mental y la provincia de Río Negro, y que cerró definitivamente en el 72 por motivos muy ajenos a un intento de reforma. Simplemente algunos hablan de motivos presupuestarios o de tipo de funcionamiento. Sí podemos afirmar que el hospital de Allen fue desde el inicio el lugar donde se concentraban aquellas personas que padecían determinadas patologías o que eran consideradas peligrosas, y por lo menos desde la década del 70, cuando se construye un gran pabellón neuropsiquiátrico que ocupa la mayor parte del terreno del Hospital Regional de Allen, allí se afianza y se consolida, como decimos ahí, como referente regional, y todos los padecientes de todos los lugares de la provincia terminaban en Allen. En un momento, a pesar de que constaba con más de 60 camas y que allí revestía el 80% de la plantilla del área de salud mental, se encontró tan desbordado en su capacidad que fue necesario habilitar un anexo en Ingeniero Huargo. Bien, tras este breve panorama sobre el estado de la salud mental en Río Negro, vayamos al contexto histórico de cuando se inicia la reforma. En el año 83 se inicia una etapa de transformaciones con esta vuelta a la democracia. Se da en un contexto de gran participación ciudadana, con un gobierno que asume poniendo los derechos humanos y la recuperación de la ciudadanía en un primer plano en la discusión pública. Se dan por estos tiempos el juicio a las juntas, la realización del Congreso Pedagógico Nacional, un plebiscito para tratar la cuestión limítrofe con Chile.
es un periodo de mucha ebullición, de gran participación de los ciudadanos en la vida pública. Esto se va a ver claramente en la defensa popular, que ya en el año 87 se va a dar con motivo de los levantamientos de Semana Santa. En la provincia asume un gobierno del mismo signo político que el nacional, y que, al igual que el mandatario, o sea, que en la presidencia, lleva un discurso marcado por propiciar la participación democrática, la inclusión, tratar de innovar en múltiples ámbitos. Como dice el lema del gobierno radical en la provincia, con todos para el bien de todos. En un esquema que esperamos pueda dar cuenta de cómo fue el desarrollo del programa de salud mental, podemos decir que en el año 83, en este clima que estamos relatando, se empiezan a ver las primeras inquietudes de los propios trabajadores del área de salud mental, que se empiezan a reunir de forma espontánea, entre ellos a discutir y a debatir sobre sus prácticas. Y según lo que nos relatan algunos de ellos en las entrevistas, se acercan entonces a quienes eran los candidatos a gobernador de la provincia a plantearle esas inquietudes. Y van a encontrar eco justamente quien gana las elecciones, que no es otro que Osvaldo Álvarez Guerrero, que cuando asume los llama a los trabajadores para pedirles que, ya que tenían estas inquietudes de modificación, que les sugirieran quién podría estar al frente de este programa de reforma. Son entonces los propios trabajadores los que proponen a Carlos Cornaglia, un médico cordobés que ya estaba sentado en la provincia y que se hace cargo de la coordinación provincial de salud mental. Los entrevistados nos refieren, y lo podemos encontrar en los documentos, que las primeras iniciativas se relacionan particularmente con la humanización de la institución, con la implementación de medidas que mejoraran la calidad de vida de quienes estaban internados. De todas formas, se seguía debatiendo, se propiciaba la discusión de formas alternativas. Cornaglia fue muy activo en la redacción de documentos y de pautas de funcionamiento. Se pensó en otras alternativas como las comunidades terapéuticas, es decir, el lugar de internación como un espacio con un fin terapéutico, y hacia ese fin se crearon talleres, huertas, se trató de organizar la vida cotidiana de los internados. Se realizaron asambleas, el primer encuentro provincial de trabajadores de salud mental, y se concurrió ya como equipo. Varios entrevistados lo resaltan, que fue la primera vez en que fusionaron como un equipo, y concurrieron a un encuentro nacional en la provincia de Córdoba. En 1985, por cuestiones personales, Cornaglia se retira de la provincia, y es ahora la Dirección Nacional de Salud Mental la que propone el nombre de su reemplazante, que será Hugo Cohen, un joven psiquiatra que había trabajado en el servicio de psicopatología del Lanús, del que hablábamos. Había sido jefe de residentes y había integrado durante la dictadura había presidido la Comisión Nacional de Médicos Residentes. Bien, él acepta esta propuesta y a su vez propone que el jefe de programa se escinda del cargo de jefe del servicio neuropsiquiátrico de Allen. Hasta ese momento la persona que asumía la jefatura del neuropsiquiátrico era a su vez el coordinador. En este momento por primera vez se separan estos cargos, y Cohen asume el cargo de jefe de programa y se instala en Viedma. Bien, este fue un movimiento considerado estratégico del que hablaremos un poquito más adelante. Con la llegada de Cohen se van a ir conformando, se va a descentralizar la atención en Allen, se va a empezar a descentralizar esto, decimos, la atención, y también se van a empezar a conformar servicios de salud mental en diferentes localidades de la provincia. Para ello se empiezan a dar cursos de capacitación, se reproducen los encuentros zonales, provinciales. Se crea el llamado equipo de externación, constituido
una vez más por Pepe Schiappapiedra, junto con otra psicóloga y una trabajadora social, cuya función era ayudar a quienes estaban internados en Allen a reintegrarse a sus núcleos familiares, si eso era posible, y si no, a ser internados en los hospitales de sus localidades, en este sentido de descentralizar Allen y de ir creando centros de salud mental en otras localidades. Para ello había que capacitar y en algunos lugares directamente crear equipos de salud mental. Es así como este equipo de externación, una vez terminada esta tarea en el hospital de Allen, se transforma en el equipo de intervención en crisis, que va a atender las urgencias en lugares que no tenían equipos de salud mental, para luego proceder a la capacitación del personal del área de salud mental o directamente de los hospitales. Van a establecerse servicios de guardias pasivas, y este equipo de intervención en crisis va a ser un antecedente de lo que luego se llamaron los equipos móviles de intervención a distancia o patrullas, que siguieron asistiendo durante bastante tiempo a las localidades que no contaban con equipos de salud mental. Por otra parte, el Departamento de Salud Mental deja de ser unipersonal para constituirse en un equipo. En el año 88-89 se da este proceso de reconversión de Allen, el pabellón neuropsiquiátrico se reconvierte en parte del Hospital General, es decir, que las personas que aún están internadas pasan a ocupar camas comunes en salas generales del hospital, y así esto se propaga a toda la provincia, validado por una normativa provincial que autoriza la internación de quienes padecen sufrimiento mental en camas comunes de salas de hospitales generales. Se empieza a elaborar un anteproyecto de ley, al tiempo que se van incrementando los recursos humanos para cubrir estas nuevas servicios en las diferentes localidades. Se incorporan pacientes recuperados, mediadores culturales a los equipos, se firman convenios de cooperación, por ejemplo, es muy importante el convenio que se firma con Italia, que permite financiar la capacitación de los agentes, y proporcionar un salario a algunos de estos agentes que se van incorporando. Entre el año 90 y 91, este anteproyecto de ley se convierte en un proyecto que se presenta, se debate y se aprueba en la legislatura, y con una participación muy activa de los integrantes del programa de salud mental, quienes a su vez participan en varios congresos que se realizan en el país. Es un momento de mucha ebullición sobre este tema, y los equipos rionegrinos concurren a estos encuentros nacionales a exponer su programa y sus prácticas y cómo les está yendo, por decirlo de alguna manera. Es particularmente interesante la participación en las quintas jornadas de atención primaria de la salud que se dan en Buenos Aires, donde hay una nutrida concurrencia de equipos rionegrinos que reciben con mucha alegría allí la noticia de que se ha aprobado la ley. Bien, en el año 92, como decimos, se reglamenta la ley y se empiezan a poner en marcha los primeros dispositivos que ella establece, se dan los primeros cursos de operadores, una figura muy interesante de este programa. Comienzan a funcionar algunos de los institutos o lugares de rehabilitación, de resocialización de pacientes. Podemos decir entonces o nombrar como grandes hitos del periodo 1988, como el de la transformación del pabellón neuropsiquiátrico del hospital de Allen, y también de consolidación de esta palabra que ahora nos es mucho más cercana, la desmanicomialización, para denominar este proceso que se venía desarrollando. No fue la primera ni la única palabra que circuló para denominarlo, fue una construcción que fue surgiendo de la misma práctica, y fue elegida en parte porque implicaba un fuerte cuestionamiento al hospital psiquiátrico, e incluía en el concepto la intención de desarrollar un sistema de atención integral y territorial de la salud mental, con la intención de
hacer desaparecer definitivamente el manicomio. El otro hito es el año 1991, cuando se sanciona esta ley, que no era, al menos en el inicio, un componente prioritario, sino que primero se trató de desarrollar una transformación, legitimarla a través de la práctica y luego proceder a su legalización. Sin embargo, algunos de los entrevistados nos manifestaron que desde un primer momento supieron que era absolutamente necesario e imprescindible contar con una norma, no solo para legalizar lo que ya venían haciendo, sino para establecer nuevos paradigmas. Por ejemplo, dejar de llamar pacientes o enfermos a quienes padecían, digamos, mentalmente, sino personas que sufren padecimiento mental. Dejar de hablar de enfermedad, hablar de crisis. Cualquiera puede sufrir una crisis. Y la idea de que debe ser tratada en comunidad, sin perder los lazos sociales, tratando de rescatar los recursos de salud que todos tenemos y que todas las comunidades tienen. De acuerdo a estos nuevos lineamientos, se trataba de reemplazar la hegemonía médica por equipos interdisciplinarios e incorporar a los propios usuarios en la elaboración de las estrategias terapéuticas. Pero sin duda el aspecto más polémico de la ley es la prohibición de instalar nuevos asilos o instituciones para recluir a quienes padecen de sufrimiento mental. Y esto no es menor, de la aplicación de cualquier técnica que afecte la dignidad de las personas, como es el electroshock. Fue así delineándose lo que muchos autores denominan el modo rionegrino de la atención en salud mental. Un modelo donde el fin no era cerrar el manicomio, cerrar el hospital monovalente, sino reemplazarlo por nuevos dispositivos instalados en el territorio, contando con equipos interdisciplinarios, participación de sociólogos, asistentes sociales, como dijimos, incorporando recursos no tradicionales, enfermos recuperados, sobre todo en los grupos de alcoholismo, también mediadores culturales con la sociedad mapuche, que era una parte importante de los usuarios, de la gente recluida, promoviendo la recuperación de su identidad, el rescate de sus tradiciones y sus costumbres. Estos mediadores culturales o aquellos enfermos recuperados fueron justamente incorporados a salud pública, al ámbito de la salud pública, con un salario. Esto es una innovación muy importante. Fueron incorporados como enfermeros, como operadores, como coordinadores de los grupos de alcoholismo. También, digamos, como dijimos, sumaron a otras disciplinas a su trabajo y trataron de organizar actividades precooperativas. La concreción de empresas sociales era un fin, también un objetivo que no tuvo mucho éxito en todas las localidades, aunque en algunas partes, Viedma, El Bolsón, pudieron implementar empresas a cargo de los usuarios. Bien, otra de las características era esto que llamamos un método de acción, reflexión, que se planteaba particularmente en estas discusiones y propuestas de estrategias que se planteaban en los encuentros y reuniones que se daban periódicamente. Allí se reflexionaba sobre la práctica y se planteaban métodos de acción. Y se discutía cómo había ido y se volvía a reflexionar entre todos. El fin no era la cura, sino la inclusión social. Y el plan de vida que se establecía para el usuario se discutía con el propio usuario, involucraba al propio usuario y a la comunidad con la idea de que nadie puede solo. Estas nuevas prácticas y los actores que van incorporándose al proceso nos van a dar cuenta de este capital simbólico que estaba en juego en el campo en disputa, el campo de la salud mental. También de cómo se confrontaron sus experiencias con las representaciones de la salud mental que estaban vigentes en ese momento. Y cuáles eran los derechos que le correspondían a los sufrientes mentales. Este capital en disputa va a llevar a un grupo de individuos a constituirse en actores sociopolíticos con capacidad para articular los campos del conocimiento y del poder, para
intentar ocupar posiciones estratégicas en los sistemas de decisión. Para nombrar a estos actores sociopolíticos usamos, como ya dijimos, la denominación de fundadores. Estos actores políticos se constituyen en actores porque son aquellos con capacidades e intereses propios que les permiten imponer y sostener nuevas formas de organización en base a los recursos que encuentran y con fundamentos políticos e ideológicos. Estos actores que participan de este proceso poseen intereses, identidades, prácticas y formas de sociabilidad que les son propios y que son previos a su incorporación al programa. Siguiendo el modelo de Susana Belmartino, una historiadora que ha indagado sobre los sistemas de salud en general en la Argentina, nosotros también recurrimos en nuestro trabajo a una crónica detallada del proceso para tratar de comprender cómo justamente los fundadores se convierten en actores y cómo en ese mismo proceso van constituyendo y reconstituyendo sus identidades. Una primera identidad que ellos rescatan y reivindican, esta denominación que se dan a sí mismo de la Armada Brancaleone. Este nombre responde a una vieja película de los años 60, dirigida por Monicelli, en la que un grupo de desarrapados, de harapientos, emprenden tareas que parecen en principio ir mucho más allá de los recursos con los que cuentan. Entonces los actores o los trabajadores del área de salud mental se dicen a sí mismos que son como los brancaleones, unos disparatados, unos que emprenden tareas que van más allá de sus fuerzas, sobre todo refiriéndose al periodo que Schiappa Pietra denomina el de los años heroicos, y digamos denominación que otros autores rescatan también, y que coinciden con el periodo anterior a la aprobación de la ley. Bien, ¿qué más? Hemos indagado también para poder articular, digamos, quiénes eran con lo que van haciendo. Tratamos de investigar sobre cuáles fue la participación pública, cómo se formaron, de dónde vienen, cuáles fueron sus acciones previas, estos actores. Recurrentemente aparece entre ellos la convicción de que la universidad no forma, o no formaba al menos en ese momento, profesionales para terapias que pudieran constituir una alternativa al modelo asistencialista. Se encontraban frustrados durante su formación universitaria, y es allí, durante sus estudios, que empiezan a tener una sensación de incomodidad sobre su formación y empiezan a cuestionar las prácticas a las que van a tener que unirse. Por otra parte, investigamos los lugares de origen de los entrevistados. La mayoría de ellos no nacieron en Río Negro, pertenecen a la clase media o una clase media baja, se han formado todos en la universidad pública, los que son profesionales se han formado todos en la universidad pública. Varios de ellos partieron muy jóvenes a estudiar a otras ciudades alejados del entorno familiar, y casi todos se formaron durante la dictadura militar. Y como decimos, su experiencia como estudiantes les mostró al momento en que visitaron un hospital psiquiátrico que eso no querían continuar con eso, y que sus elecciones profesionales, entendemos, tuvieron que ver con esa observación temprana de las prácticas. Salvo en algunos casos en los que había una relación previa, la mayoría no se conocía entre ellos, y se unieron al sistema de salud a una edad bastante temprana. Ingresaron a salud pública antes de los 40 años, a salud pública rionegrina. También nos preguntamos cuáles fueron los conflictos, las resistencias a las que se enfrentaron durante la puesta en marcha de la reforma, cómo se manifestaron esas resistencias, cuál fue su relación con las autoridades nacionales y provinciales, y cómo participaron en la elaboración y el debate de la ley de reforma. Al articular las historias personales con el proceso,
Intentamos comprender cómo el hábitus, este sistema de disposiciones duraderas que adquiere el individuo en su proceso de socialización, se vinculaba con el proceso que estábamos estudiando. Y es en esta etapa preliminar en la que observamos la adquisición o interiorización de ciertos valores vinculados a la solidaridad, los derechos humanos, el compromiso con un cambio social. Encontramos una correlación entre muchas de las experiencias que nos describieron los entrevistados y las primeras etapas de este proceso de transformación, cuando son ellos mismos los que se plantean cuáles son las alternativas a las prácticas que están llevando adelante. De alguna manera esto ya forma parte de nuestras consideraciones, o no nos gusta llamarlas conclusiones, pero sí consideraciones finales. La primera tiene que ver con que el proceso de reforma se lleva adelante en un contexto histórico en que los valores de democracia, solidaridad, defensa de los derechos humanos, recuperación de la ciudadanía, la posibilidad de la utopía, cierta mística acompañada de compromiso y militancia permeaba a amplios sectores de la sociedad. Había un espíritu de época. Hubo sin duda un acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial. El gobierno nacional crea la Dirección Nacional de Salud Mental y Vicente Gali sobre todo apoya fuertemente las reformas en Río Negro y propicia a nivel nacional la discusión de formas alternativas de atención a la salud mental. Económicamente no fue mucho el aporte, pero sí el apoyo político fue importante. En el ámbito provincial hubo una plena coincidencia de propósitos, ya que el gobierno de Osvaldo Ares Guerrero, sobre todo, inició por esos tiempos una serie de reformas en otros ámbitos, como el educativo o en el ámbito penitenciario, en el ámbito cultural. Creemos que el apoyo, el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial fue importante, sin duda, sobre todo en los primeros momentos, pero no fue determinante. No lo consideramos, por lo tanto, un ingrediente fundamental al momento de imponer el cambio, y será necesario atender a otros factores que vamos a exponer ahora. Discursivamente, el proceso de reforma del sistema de salud mental podemos concluir que comparte el lenguaje y los modos de los nuevos gobiernos, tanto provincial como nacional, como dijimos, en un clima de época que alentaba la apertura hacia nuevas formas de convivencia, hacia una mayor participación. Estas expresiones que graficamos aquí son parte de las que formaban parte tanto de los discursos gubernamentales como de las declaraciones y documentos del programa provincial de salud mental, que muchas veces comenzaba con esa frase, con el advenimiento de la democracia como una forma de introducir sus propios escritos, dando cuenta justamente de la importancia de este contexto histórico en el que se escribe el proceso de reforma. Bien, ¿por qué Río Negro? Río Negro era una provincia relativamente nueva, y por lo menos en ese momento no se advertían los inconvenientes que trae aparejado el clientelismo político, ni estaban muy arraigadas corporaciones o intereses privados con peso suficiente para imponer sus propios intereses, sus propios... Sí, justamente, sus propias políticas. No había grandes clínicas, sanatorios, gremios muy arraigados o asociaciones médicas. Entonces la provincia aparecía como un terreno fértil para nuevas iniciativas, con una población joven en constante crecimiento. Podía convertirse así en un modelo para la refundación democrática, un tema muy recurrente por esos años, ideal para implementar reformas profundas. La provincia de Río Negro, pero en general toda la Patagonia, fue vista por entonces como un lugar para refundar la República. Un ejemplo concreto de esto es la intención de mudar la capital federal al complejo Viedma-Patagones. Esta, como otras iniciativas del gobierno nacional, van a caer, digamos, en el olvido o se van a ver frustradas, con un recambio democrático en el que el Estado se empieza a retirar
de la función social, se inicia un periodo de privatizaciones. En Río Negro este espíritu de época subsiste por lo menos un periodo más, el primer periodo de gobierno del sucesor de Álvarez Guerrero, que es Horacio Massachesi. Ya en su segundo periodo se va a unir al nuevo espíritu neoliberal y privatizador. Por otra parte, la composición geográfica y poblacional de la provincia, que tiene localidades, digamos, a grandes distancias unas de la otra, no hay grandes urbes, sino que son localidades medianas, pequeñas, con una población muy dispersa, con una distribución que influye en la representación política en la legislatura. Entendemos que los representados están más cerca de sus representantes en una legislatura que es unicameral, y tienen más ocasión de hacer oír su voz, hacer llegar los reclamos, o sus petitorios a sus representantes. Entendemos que esto fue un elemento importante, así nos lo hicieron ver también los entrevistados, al momento del tratamiento legislativo de la Ley 2440. En cuanto a los fundadores, podemos decir que provenían de diferentes grupos, con diferente adscripción social, partidaria, cultural, pero compartían valores, representaciones sobre lo que era bueno, lo que era justo en la atención a los sufrientes mentales. Más allá de los casos de quienes ya residían en la provincia, el traslado a Río Negro tiene que ver con inquietudes personales de cambio, y en la mayoría de los casos ya conocían lo que se estaba llevando adelante en la provincia, y tenían, y estaban interesados en incorporarse a esta reforma. También el programa puso en juego estrategias de difusión a nivel nacional para incorporar a aquellos con inquietudes de cambio. Los fundadores se propusieron en primer lugar analizar el estado de cosas existentes, qué había, para luego intentar transformarlo. Y en el camino tuvieron que ir haciéndose cargo, entre otras cosas, del usuario, de su familia, de atender a diferentes necesidades más allá de su formación profesional, desde la gestión de beneficios hasta colaborar en las tareas cotidianas, cuidado de hijos, mantenimiento, construcción de viviendas. Y al mismo tiempo encararon la articulación con otros profesionales de la salud y con otras áreas de gobierno. Al mismo tiempo tratando de combatir prejuicios, miedos, incluso hacia adentro de la propia área de salud. Se comprometieron firmemente con este modelo, construyeron una identidad común, aunque el modelo comparte, digamos, lineamientos que ya se habían trabajado, fueron perfilando sus propias prácticas, de alguna manera, constituyendo lo que dijimos el modo rionegrino de trabajo. Y esto no es un tema menor, a fin de incluir sus objetivos dentro del programa, utilizaron la trama institucional que ya existía, digamos, las reglas institucionales existentes para influir sobre los demás actores políticos, para generar consenso, lograr, entre otras cosas, que se aprobara una ley. Se constituyeron así en una parcialidad en el campo de la negociación política. Bien, la institución, nos dice un historiador, Germán Soprano, es el espacio social en el que pueden objetivarse tanto las alianzas como las disputas de los actores, entre los actores, y la comunidad. En este caso, el área de salud mental es ese campo en disputa en que las fuerzas dominantes hasta ese momento procuraron conservar su legitimidad y su poder, y las emergentes, que son representadas por los fundadores de la reforma, disputan ese campo y tratan de apropiarse de los espacios de decisión para imponer las nuevas prácticas. En esta disputa trataron de establecer nuevas alianzas y redes, y por supuesto se van a enfrentar a resistencias y a conflictos. Se van a identificar con el modelo, siendo este un recurso ideológico de legitimación,
recurso que se va a ir reforzando en estas reuniones de las que hablábamos, zonales, provinciales, que servían para validar la tarea, para reunir voluntades, para construir estas redes, estas alianzas, para darle fuerza a los trabajadores para enfrentar las disputas que se daban en cada lugar de trabajo, con otros trabajadores de la salud y con sus propios colegas. Los encuentros son evocados por los entrevistados como un estado de deliberación permanente, pero también de acción permanente. Allí se discutían los ideales, se ponían en juego los ideales y se discutían las alternativas terapéuticas. Y era un espacio muy democrático, donde participaban trabajadores, pero también los usuarios, los familiares. Bien, como ya adelantamos, la instalación en el centro del poder político fue un movimiento estratégico que aprovechó lo que se denomina la porosidad del Estado, o sea, el área de salud mental no tenía una estructura constituida, y eso facilitó que formulación de nuevas políticas. Ya con el proceso de reforma en marcha, se legalizaron las prácticas a través de una ley. La ley es un instrumento legal con una mayor incidencia en la vida de las personas que lo que puede tener un programa. Se supone que tiene una mayor estabilidad, que no está sometida a los vaivenes de los cambios de gobierno. Sin embargo, en Río Negro los trabajadores temían cada cambio de gobierno y la posibilidad de que la ley fuera derogada o modificada. Hablamos de resistencias, conflictos, había dos modelos en disputa, como dijimos, y se dieron resistencias tanto en el campo profesional, en el campo de la salud, como en el de la justicia. Dos modelos los cuales los que se oponían a la ley consideraban que se trataba de una medida extrema, potencialmente peligrosa, que obligaba a la comunidad a hacerse cargo, y a los profesionales de la salud a hacerse cargo. Y una de las cuestiones justamente que debieron atender los equipos fue el tema de la peligrosidad y de la responsabilidad penal. Esto pasó a ser tema de debate y de discusión en ámbitos judiciales, pero también en la prensa escrita. Tuvieron que aprender a responder en los medios públicos a estos cuestionamientos. En el ámbito hospitalario también sufrieron muchos cuestionamientos, había mucha incertidumbre hacia el cómo hacer, la gente, a pesar de que se daban numerosos cursos de capacitación y había un seguimiento, digamos, las enfermeras manifiestan mucha inquietud, mucha incertidumbre con respecto a cómo aplicar su formación profesional, una formación profesional que no contemplaba el trabajo comunitario. Y desde el ámbito judicial, se cuestionaba que tanto la internación involuntaria de una persona como el alta, la extremación, temas particulares que antes estaban bajo el área judicial pasaban a ser definidas en los equipos de salud. En fin, tanto los miembros del Poder Judicial como los trabajadores de la salud entendían que había una redefinición de sus funciones y competencias, y eso siempre provoca temor e incertidumbre. Otro aspecto a considerar es el del liderazgo, que claramente fue ejercido en muchas oportunidades por el jefe de programa, una figura fuerte, pero que a veces recaía en quienes eran los jefes de los servicios de salud mental, y bueno, cada uno de los actores en su medida ejerció una forma de liderazgo que le permitió aglutinar voluntades, gestionar eficazmente recursos que no eran muy numerosos, poner a prueba diferentes estrategias para lograr el cambio que se proponían, particularmente algo que estaba fuera de su formación, que era establecer vínculos con los funcionarios políticos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para tratar de poder legalizar estos cambios. Entendemos que fue fundamental la labor específica de los agentes estatales, que se brindaron más allá de los que les pedía su cargo, las responsabilidades que implicaba su cargo. Confiaron en que era posible afrontar, como dicen ellos, los riesgos de la libertad antes que seguir apostando a
los comprobados riesgos que producía el encierro. Planteaban que los pacientes ya estaban sufriendo, que ya sufrían el abandono, la discriminación, y que, digamos, estas reformas, tratarlos como seres humanos, darles sus derechos y sus propias herramientas de sanación, no podía ser peor a lo que ya sufrían. Acompañaron su esfuerzo, su compromiso, sus saberes, arriesgando justamente sus saberes al ponerlos en cuestión y en pie de igualdad con los saberes de otros. Fueron muy criticados, diciendo que pasaba mucho en la ideología, pero ellos reivindicaban esa ideología y se apoyaron mucho unos a otros, se hicieron responsables para garantizar el sostenimiento del modelo, y algo interesante es esta incorporación del afecto en sus prácticas como un elemento indispensable. Militaron persistentemente la ley, participaron en debates, polémicas públicas, interpelaron a sus representantes. Nosotros al principio, en mi caso particularmente, intenté indagar en sus participaciones públicas anteriores, pensando que podría encontrar una relación directa con su actividad política, universitaria, gremial, anterior, con su participación en el programa. Sin embargo, encontramos que no hubo una relación directa entre esta militancia previa al ingreso al programa y el compromiso que adquirieron con la reforma. Puede ser importante este factor en algunos casos, pero no puede extenderse a todos los entrevistados. Este compromiso proviene de diferentes vertientes, digamos, este compromiso ideológico, humanitario, social, y en algunos casos sí, en una militancia previa en la defensa de los derechos vinculados mayormente a lo comunitario. Consideramos que la toma de conciencia sobre lo que no se debería hacer es uno de los factores determinantes en la mayoría de los casos. Su observación previa en la propia práctica durante los años de formación del trato dado a los sufrientes mentales llevó a gran parte de los actores a plantearse que había alternativas diferentes, que había que cambiarlo todo para lograr un resultado diferente. Con respecto a la ley, podemos decir que la implicación de los trabajadores en su discusión, en su debate, en su aprobación, tanto de los trabajadores como de los referentes sociales que los acompañaron, fue fundamental al momento de introducir el tema entre los asuntos dignos de ser debatidos, y también a la hora de lograr un consenso en la opinión pública y en la legislatura. Esta militancia debía ir acompañada con la demostración en el cotidiano de que esas prácticas se podían sostener y se podían llevar adelante. Podían argumentar, como nos dijeron algunos con su trabajo, que también producían respuestas y resolvían problemas. Bien, ya estamos terminando. Aquí hay algunos resultados. Durante mi exposición, algunos de los jurados habían solicitado algunos números que dieran cuenta de la evolución del proceso. Estos números yo los extraje de una presentación de la doctora Analía Broide, que trabajaba en salud mental en el Bolsón, falleció prematuramente, pero fue un actor muy importante de este proceso. Bueno, da cuenta del crecimiento, digamos, de tanto de los servicios de salud mental como de los trabajadores que fueron abocándose específicamente al área de salud, y también cómo fueron bajando estos tiempos de internación y se aumentaron, por ende, las consultas ambulatorias. Bien, todo trabajo determinado propone, para quienes quieran continuar el camino, nuevos interrogantes, y a nosotros nos pareció que, dado que nosotros habíamos encarado a quienes eran los gestores de la reforma, sería importante que futuros trabajos, creo que Claudia está haciendo algo al respecto, pudieran encarar la perspectiva de usuarios, de familiares, que se estudiara en mayor profundidad la figura del operador, que es tan importante a la hora de llevar adelante las diferentes etapas de este proceso de reforma, y así como estudiar las etapas posteriores, como que dieron continuidad a este cambio, la residencia interdisciplinaria, entre otras, que fue fundamental para
la formación de nuevos profesionales en este mismo programa. Y bueno, y para terminar, darle rostro a algunos de los trabajadores que llevaron adelante este proceso de reforma, quienes, como dije en mi defensa, se cargaron y se cargan sobre los hombros no solo iniciar, sino sostener este modelo que requiere de muchísimo compromiso. Lo requirió de estas personas que mostramos aquí, algunas de ellas todavía vinculadas al proceso rionegrino, y quienes hoy lo siguen sosteniendo. Entendemos, como dijo en su momento Hugo Semmelmann, un epistemólogo mexicano muy interesante, si pueden buscar sus videos es muy interesante, y coincido con que la historia no la construyen solo los sujetos ilustrados, sino quienes tienen capacidad de construcción. Y esto, la voluntad, la emocionalidad y el compromiso son parte de esta construcción. Bueno, eso es todo. No sé cómo... dejo de compartir pantalla. Eso es todo, ni más ni menos, Ana. Larguísimo. No sé, a mí se me pasó volando. Bueno. Tenemos igualmente unos minutitos más porque el encuentro estaba previsto hasta las 19:30, así que nos quedan unos minutitos más por si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Acá es la parte en que hay que vencer el pudor y animarse a desmutearse. Bien, voy a hacer una cosa, voy a terminar la grabación para que nos pongamos así como más en confianza, porque esto sí nos queda como testimonio de la presentación. Ok. Te agradezco muchísimo, Ana, y detengo ahora la grabación.